Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen hoy? Qué bueno verlos hoy por acá. Con la autorización de todos, si nos permiten, vamos a grabar esta sesión. Bueno, vamos a empezar en aras de agradecerles pues su tiempo, estar hoy acá en época de mundial. Bueno, hasta ahora creo que no tenemos partidos, entonces es un buen momento. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio de Origen Antifrágil. De verdad nos alegra tener pues muchos de ustedes que están conectados, sabemos desde diferentes sectores, empresas, ciudades y pues al final que nos une este interés que tenemos los alumnis de aprender y fortalecer esa capacidad para navegar el mundo que cada vez es más complejo e incierto y nos lleva a ser más antifrágiles. Y este espacio pues es posible gracias a la alianza entre Origen Antifrágil y Alumni INALDE. Les agradezco muchísimo a Alumni INALDE por permitirnos a través de su canal llegar a ustedes. Yo soy Adriana Flores, fundadora de Origen Antifrágil. Y aquí pues está gran parte del equipo, algunos de nuestros expertos consejeros. Nosotros nacimos como un proyecto muy ambicioso que quiere definitivamente aprovechar la experiencia de las personas como uno de los activos pues realmente más valiosos que creemos tiene una sociedad, pero también uno de los que a veces más fácilmente dejamos perder. Y hemos venido trabajando para entender cómo podemos convertir esa experiencia de muchísimos profesionales en esa como ventaja competitiva para las personas en general que están en posiciones de liderazgo, las organizaciones y bueno, para el país y la región. Y eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Para iniciar, pues yo quiero presentarles, porque parte de este proyecto ambicioso es tener aliados para poder llegar muy fortalecidos y ofrecerles no solo la infraestructura y la plataforma que tiene Origen Antifrágil, sino el conocimiento y acercarlos a este mundo de la longevidad. Y tengo el gusto de presentarles a Yuslady Serge. Yuslady es cofundadora de Aurora Comunidad. Estuvieron incluso desde nuestro lanzamiento y esta iniciativa que vienen liderando ellos para Colombia y Latinoamérica es acerca de la conversación sobre la longevidad, la economía plateada y esas oportunidades que los cambios demográficos nos están trayendo, ¿no? Oportunidades y reflexiones importantes. Y yo creo que Aurora ha contribuido a visibilizar en muchos espacios el aumento de esta esperanza de vida que al final termina transformándonos, pues el trabajo, el liderazgo y el consumo, porque claramente los negocios se están transformando y cómo entendemos las etapas de la vida desde esta perspectiva de nosotros los alumni INALDE. Jus, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Nuestra agenda va hasta las 9. El objetivo es que vamos primero con este contexto que Jus nos va a dar. Después yo les voy a contar algunos otros casos e iniciativas que están activando también el trabajo intergeneracional y dejamos al final un espacio de 10 minutos para sus preguntas. Por favor, no duden en irlas registrando en el chat para poderlas abordar al final. Igual tendremos muchísimos espacios. Te cedo aquí la palabra, Jus. A todos muchas gracias y bueno, bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Adri, y a Origen por la invitación. Para nosotros también es un placer estar acá, poder compartir un poco de este contexto inicial. Bueno, voy a iniciar entonces compartiendo pantalla. Bueno, primeramente, mucho gusto para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yuslady Serge, como bien lo decía Adri, cofundadora de Aurora, una empresa que se dedica a acompañar y a educar a otras empresas a entender la transición demográfica y cómo convertir esta en ventaja competitiva en sus negocios desde la arista de talento y negocios.
Para mí es un placer que estén acá y a mí siempre me encanta empezar todas mis intervenciones preguntando quién de los que estamos acá alguna vez hemos dicho los 30 son los nuevos 20 o los 50 son los nuevos 30. Y esto va muy de la mano en cómo nosotros empezamos a percibir la edad. Yo creo que es muy alineado a la narrativa que tenemos sobre el envejecimiento, la narrativa que tenemos sobre la vejez, y acá nosotros empezamos a ver un poco cómo se ve a hoy estar en los 30 versus los años 80. Probablemente muchos de ustedes han visto videos en redes sociales de cuando entrevistaban hace varias décadas algunas personas, las facciones, la expresión facial era muy diferente a como nosotros estamos viendo a personas hoy de 30 años, justamente esto como respuesta a que hoy en día somos personas que vivimos mucho más. Acá tenemos una imagen de cómo se veía en el caso de los hombres, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve en el caso de las mujeres, donde yo creo que deja mucho más que evidente cómo nosotros como sociedades hemos sido cada vez vamos a estar ganando muchos más años de vida dentro de nuestra esperanza de vida global. Cuando nosotros hablamos de esperanza de vida global, es importante entender que desde 1950 nos hemos ganado 46 años en esta esperanza global, pero que las mujeres vivimos más que los hombres. Hoy nosotros tenemos la esperanza de vida global en 70.8 años para hombres y en 76 años para las mujeres. Y esto estamos hablando de todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver ya regiones, empezamos empezamos a notar comportamientos muy individualizados, pero como gran mensaje quiero que nos llevemos como sombrilla el cómo cada vez más nuestras esperanzas de vida empiezan a ser mucho más largas porque somos un mundo mucho más longevo, es decir, que empieza a vivir más, y envejeciente que empieza a envejecer también más en la cantidad de su población. Y probablemente para nadie es un secreto esto que ustedes están viendo en pantalla. Yo creo que cada vez más empezamos a ver más noticias, ¿no? De cómo se empiezan a cerrar colegios, cómo grandes colegios históricos empiezan de pronto a fusionarse para poder combatir un poco temas asociados a matrículas, centros de natalidad cada vez más cerrando justamente por pocos usuarios, ¿no? Y ahí nosotros empezamos a ver cómo cada vez más esta pirámide poblacional que antes empezaba a tener muchos niños naciendo y pocas personas mayores llegando a los 100 años, empieza a tomar otra determinación, ¿no? Yo siempre hablo que a la proyección hacia 2050 y a 2100 es que empieza a parecer más como una vasija y empieza a parecer no tanto una pirámide, sino en general como empieza a ensancharse, y eso hace que la reconfiguración no solamente como sociedades, como países, sino incluso como familias, empieza a tomar todo un nuevo contexto. Y para eso nosotros debemos entender que el envejecimiento es una de las tendencias más importantes del siglo XXI. Así como viene siéndolo, por ejemplo, el cambio climático, así como viene siéndolo la tecnología, la inteligencia artificial, a hoy sabemos que el envejecimiento sí es una de esas grandes macro tendencias a nivel global. Nosotros como América Latina, digamos que siempre fuimos considerados como el continente joven, la joven nos decían, porque teníamos hace algunos años atrás a Asia y a Europa como los países mucho más viejos, y nosotros teníamos las poblaciones mucho más jóvenes. Esa es una realidad que a hoy viene cambiando con mucha velocidad. América Latina se proyecta como la región más envejecida a final del siglo, lo cual denota que pues obviamente nosotros como países empecemos a ver algunos cambios. Ya cuando por ejemplo vamos a los parques, los invito a que analicen que si bien unos 15, 20 años atrás veíamos muchos niños en parques, hoy empezamos, sí, aún vemos muchos niños en parques, pero empezamos a ver también muchas mascotas, ¿no? Justamente por esa reconfiguración familiar que se ha tenido, y como por ejemplo en muchos casos las nuevas generaciones no necesariamente deciden tener el rol de padres, y ahí empieza también todo un tema de reconfiguración en esas familias. Hoy sabemos que el 13% de la población mundial es mayor de 60 años, lo cual no es un número menor, y en el caso de Colombia tenemos 7.8 millones de personas para 2024 en números oficiales que ya tienen 60 años o más dentro de la región. Nuevamente, son 7.8 millones
de personas en Colombia y el 13% de la población global. Yo creo que esto nos denota dos cosas muy importantes y es, tenemos cada vez más personas cumpliendo más de 50 años en el mundo, pero al mismo tiempo tenemos un poder económico muy grande, porque si miramos industrias tradicionales, de pronto sacando a tecnología e inteligencia artificial por sus particularidades, la riqueza global está en manos de las personas mayores de 50 años. Entonces tenemos sociedades donde, como lo decía Adriana previamente, no solamente pues tienen más edad, sino que también tienen un poder adquisitivo muy fuerte. Y ahí también entendemos que hay marcas que no los están necesariamente mirando o que muchas veces los ignoran o los olvidan. Entonces acá empezamos a ver y a traer algunas reflexiones de si el envejecimiento es una de esas megatendencias, ¿qué está pasando? Porque nosotros no estamos actuando de la misma velocidad. Y acá la respuesta que nosotros hemos obtenido a lo largo de estos años trabajando es que no es un tema urgente, no es un tema atractivo en muchos sectores y existe un gran desconocimiento, porque a nosotros nos enseñaron, al menos en este lado del hemisferio, que envejecer es malo, y como envejecer es malo y crecemos como frases como loro viejo no aprende a hablar, entonces yo no necesariamente quiero envejecer por esa asociación muchas veces inconsciente que tenemos asociadas a cumplir ciertas edades. A mí me encanta cuando yo hablo mucho de estos temas, siempre hablar de las transiciones, porque es que, no sé, cuando nosotros cumplimos, tenemos 30 y pasamos a los 40, estamos transicionando. Cuando tenemos 40 y vamos hacia los 50, tenemos otra transición también. Entonces yo creo que existe hoy una fijación muy grande, al menos en América Latina, en cuántos años tienes y qué tanto me dice eso de ti. Nosotros deberíamos entender que cumplir hoy 50 años es una transición más que estamos haciendo y que desde todas las aristas posibles, así como lo transicionamos en décadas pasadas, pues también eso va a traer algunas oportunidades muy grandes, también otros retos, pero a la larga hace parte de esa transición que como vida estamos teniendo. Y hay algo más, que es el edadismo. Así como existe el racismo, así como existe el machismo, tenemos también otro ismo, que es el edadismo, que básicamente son estereotipos, perjuicios y esa generalizada discriminación que sufren las personas por su edad. De hecho, es algo que no solamente sufren las personas mayores, los invito a que pensemos cuando, por ejemplo, los jóvenes se gradúan de la universidad y para el primer trabajo que van a tener les piden 5, 4 años de experiencia, entendiendo que es el primer trabajo. Ahí vemos también denotaciones de edadismo, solo que aplicadas en un ambiente joven. Las personas mayores lo sufren, son las principales víctimas del edadismo y se estima por la Organización Mundial de la Salud que hoy 1 de cada 2 personas en el mundo es edadista. Y lo que es peor aún, muchos de ustedes, ¿quién de ustedes se ha dicho? Quiero que por favor lo reflexionen, ya estoy muy viejo para o no estoy en edad para. Eso, por ejemplo, ese pensamiento intrusivo que muchas veces tenemos de no, ya no voy a hacer esto porque estoy muy viejo, es lo que nosotros conocemos como autoedadismo. Y este cambio a nivel general, no solamente la pirámide poblacional, sino la narrativa que nos decimos a nosotros mismos y que tenemos nosotros sobre el envejecimiento, sí trae muchos retos y oportunidades en diferentes aristas, en diferentes sectores, y por eso surge la economía plateada. La economía plateada es productos y servicios para personas mayores de 50 años que surge como una respuesta a esa transición demográfica, estableciendo unas soluciones dedicadas a personas mayores de 50 años. De hecho, hoy la economía plateada, si fuera un país, sería el tercero más grande del mundo, solo después de Estados Unidos y China. Y hoy en América Latina ya representa una locomotora económica indiscutible. Aquí ustedes pueden ver algunas cifras de porción del PIB que representa hoy la economía plateada y pueden ver que no es menor las cifras que empieza a traer. Y cuando hablamos un poquito de, pero ¿qué viene pasando? Nosotros tenemos nuevamente el ejemplo que les decía, ¿no? De cómo estos colegios cada vez más en Colombia empiezan a cerrar. Tenemos países como China, donde básicamente en China, por ejemplo, están tornando los colegios en centros de cuidado o de estancia para personas mayores, justamente pues dándole un resignificado a esos espacios que no están siendo al 100% utilizados. Tenemos muchos
personajes de magnates hoteleros y demás inversores globales que ya empiezan a invertir en centros, por ejemplo, de longevidad, empiezan a invertir en centros como senior livings, que son modelos creados para que personas mayores entren a vivir allá. Tenemos programas creados como Región Plateada, que es del BitLab en asociación con otras entidades, que empiezan a decir, ok, estamos abriendo fondos porque queremos financiar soluciones pensadas para los retos de la economía plateada. O tenemos a Uber, que ustedes lo pueden ver probablemente en su teléfono si lo toman en este momento, que cuando tú ves la opción de For You o para ti, aparecen diferentes servicios. Uno de ellos es el de personas mayores, que es, tú puedes básicamente desde tu celular crear un perfil para todas las personas mayores a tu alrededor y tú les administras directamente las corridas. Entonces, si tienes algún familiar que necesita ir a algún lugar y tú no puedes acompañarle, le puedes pedir un carro, lo pagas tú, lo gestionas tú, pero la persona mayor es el beneficiario del servicio. Entonces, ya nosotros empezamos a ver algunos movimientos internacionales también de cómo viene pasando, pero la pregunta es, ¿qué ha pasado en Colombia? ¿Cómo se viene desarrollando eso en Colombia? Yo les quise traer algunos ejemplos. Tenemos a Manizales, Caldas en general, que como ciudad empieza a apostarle a hacer unos hubs de longevidad, empiezan a trabajar justamente en cómo ser unas ciudades amigables con las personas mayores, que de hecho así es el término que le pone la ONU, en donde se empiezan a crear movimientos internos como ciudad para responder a esta macro tendencia, entendiendo también que hoy el eje cafetero y el Tolima son los 4 departamentos más envejecidos en todo Colombia. Entonces es más que natural una respuesta de este tipo. Tenemos la premiación del emprendedor del año de EY, donde se crea la categoría del emprendedor del año 50 más o para personas de más de 50 años. Esta es una nueva categoría que ellos ingresaron solo en la premiación del último año. Entonces, digamos que ya aquí empezamos a ver movimientos de premiaciones históricas que empiezan a incluir la Cámara de Comercio de Bogotá. Recientemente lanzó el clúster de la economía plateada, porque entiende que ya tenemos muchas empresas trabajando específicamente en Bogotá, porque este es el caso de la Cámara de Bogotá, que empiezan a decir necesitamos mucho más por parte de la ciudad y empiezan a generarse movimientos de interclusters alrededor justamente de todos estos negocios. Tenemos el caso de Porvenir, que crea el premio Innova Mayor. Tenemos el Banco Popular, que es el primer banco que dice soy el banco de la economía plateada, que esto involucra toda una estrategia, no solamente de rebranding, de un nuevo logo, de un nuevo eslogan, sino de nuevamente crear un portafolio de servicios dedicado para las personas mayores. Y a mí el caso del Banco Popular me gusta mucho porque ellos no solamente deciden al final del día tener una estrategia de negocio volcado hacia las personas mayores desde el punto de vista de tu portafolio, ¿no? De las acciones que puedes realizar con mi banco, sino que también crean algo que se llama el Club Plateado, porque el banco entiende que hoy las personas lo que más quieren vivir son experiencias y comunidades. Entonces crean algo que se llama el Club Plateado. Por cierto, no necesitan ser usuarios del banco para poder ser parte, que es una comunidad tipo marketplace, donde las personas entran y pueden tener todo un portafolio de experiencias y oportunidades. Y lo más interesante es que ellos combinan muchas de estas personas que llegan a sus sucursales físicas, les crean las cuentas en el Club Plateado, los invitan a ser parte del Club Plateado, entonces aprovechan también un momento de conexión física en persona, por así decirlo, para poder llevar el usuario hacia la experiencia digital y hacerlo parte inmersiva o parte real de todo este mundo del marketplace. Entonces creo que es un caso bastante interesante. Tenemos a ver el mundo de las aseguradoras también, que empieza a generar oferta como Seguro de Salud Mundial Silver, donde ellos ya empiezan a hablarle directamente al segmento de persona mayor. Y ahí la invitación para todos y cada uno de ustedes es cómo nosotros genuinamente como organizaciones empezamos a generar soluciones, productos y servicios para la economía plateada. Porque es que no es un tema netamente económico desde los negocios, que es lo que les presenté previamente, sino como también nuestro talento en las organizaciones está teniendo un impacto real en lo que viene pasando con la transición demográfica. A mí me encanta siempre presentar esta diapositiva con fuente de la CEPAL,
porque proyecta mucho cómo va a ser ese aumento de la fuerza laboral mayor en América Latina y el Caribe. Y nosotros, si nos damos cuenta, existe una proyección gigante de cómo vamos a empezar a tener fuerzas laborales cada vez mucho más longevas dentro de nuestras organizaciones, con unos porcentajes de incremento de aquí a 2050 realmente gigantes, ¿no? Estamos proyectando más del 276% de trabajadores mayores de 75 años al cierre de 2050. Eso cambia no solamente la reconfiguración de fuerza laboral, entendiendo como mi empresa, sino también pues ahí le pega muchos otros factores, ¿no? Desde leyes laborales, desde condiciones de trabajo y muchas otras cosas que empezamos ya a ver que se tienen algunas conversaciones. Sin embargo, el 63% de los empleados mayores de 50 años en la región de América Latina sí está percibiendo discriminación asociada a su edad, según Michael Page, lo cual probablemente sea una de las respuestas justamente al edadismo. Hoy tenemos 5 generaciones en el mercado laboral. Ya tenemos una sexta entrando y ahí es donde nosotros empezamos a ver probablemente, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, la persona de la generación X dice, pero es que no entiendo por qué el de la generación Z no prende la cámara. Y empezamos a tener un montón de temas donde al final se trata de cómo nosotros podemos hacer que nuestro ambiente de trabajo deje de ser un espacio con múltiples generaciones, es decir, con varias generaciones en ella, a empezar a hacer que ellos trabajen entre todos y poder tomar lo mejor de cada generación. Yo siempre digo de cómo pasamos de ambientes de trabajo multigeneracionales a intergeneracionales, que debe ser la evolución que como fuerzas laborales debemos empezar a tener, que es básicamente esa interacción recíproca de cooperación y solidaridad entre diferentes generaciones. ¿Cómo nosotros hacemos que cuando realmente yo tenga un equipo, ese equipo no solamente tenga diversidad de género, sino también una diversidad étnica y también entre una nueva diversidad que es la etaria? De hecho, según McKinsey, cuando el equipo tiene estas 3 diversidades, género, étnica y etaria, empieza a tener un 87% mayor de desempeño del equipo. Empezamos a hablar de directamente métricas que influencian de forma directa productividad y eficiencia en equipos. Y acá, pues la invitación nuevamente es cómo nosotros aprovechamos lo mejor que trae cada generación a la mesa. Cómo yo hago en mi empresa que se viva la película de Intern. Esta es una película que a mí me encanta y que creo que relata muy bien la intergeneracionalidad para todas aquellas personas que no la han visto, aún lo invito a que lo hagan. Es una película que relata cómo este personaje mayor llega a una empresa en una posición un poco más de becario, luego se vuelve chofer y empieza a ayudar a su CEO, a su directora general, a transitar no solamente en muchos cuestionamientos laborales, sino incluso personales, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia realmente interesante. Tenemos casos de empresas que ya empiezan a hacer organizaciones con presencia en Colombia que ya empiezan a hacer directamente un uso de fuerzas laborales longevas. Tenemos el caso de Oxxo, que empieza a seleccionar cajeros para sus diferentes sedes, también entendiendo que en muchos casos está comprobado que las personas mayores son mucho más empáticas que los jóvenes. Entonces, digamos que ahí empezamos a ver casos como Oxxo, empezamos a ver Recaudo Bogotá, que empieza a tomar la decisión de contratar personas mayores, también porque estaba experimentando una alta rotación en otras generaciones. Y ahí encuentra también uno de estos determinantes, que es el alto compromiso de las personas mayores, ¿no? Tenemos el caso también, por ejemplo, de Kavak, que es el primer unicornio mexicano, que ellos lanzaron un programa que se llama Talentos Únicos, donde empiezan con 3 becarios, con 3 personas que abren posiciones para ellos. Se dan cuenta al final del ejercicio que son personas que no solamente les ayudan en el rol que ellos abrieron, sino que empiezan a coachear o a ser mentores para los altos funcionarios o para sus líderes, y dicen este programa genuinamente tiene mucho valor en este compartir de saberes, ¿no? Y ahí deciden crear una segunda cohorte donde ya lo amplían a 100 nuevas plazas, por así decirlo, para personas mayores de 50. Y esta, por ejemplo, es una empresa de base tecnológica, fue el primer unicornio mexicano. A partir de acá nosotros empezamos a ver cómo genuinamente la pregunta es cómo esto empieza a verse en vidas donde personas vamos a tener 100 años y vamos a tener carreras laborales hasta como tenemos hoy, pues las leyes y las configuraciones colombianas, carreras de 60 años. ¿Qué vamos nosotros a hacer con los 40 años que nos restan si sabemos que el modelo muere, ¿no? Ese modelo de tú estudiaste
hasta los 25, trabajaste hasta los 50 y te retiraste, pero ¿qué pasa cuando del 100% de tu vida trabajas el 60 y estudias en él y el 40% lo tienes libre, ¿cierto? ¿Alguno ha planeado genuinamente su vida? Si probablemente será de 100 años, ¿qué queremos hacer? ¿Alguno ha reflexionado cómo yo quiero que sean los últimos años de mi vida y qué estoy haciendo para poder seguir siendo productivo si es lo que quiero? O cómo me imagino yo que será mi vida después de esa transición. En este caso estoy hablando de transición desde el punto de vista muchas veces de salir del mercado laboral. Nosotros hablábamos con una empresa en Cali que nos decía, nuestro programa hoy yo no le llamo jubilarse ni pensionarse, yo le llamo graduarse, porque tú lo que estás haciendo es que te estás graduando de tu carrera profesional. Y a mí me pareció un término muy interesante de cómo le hablas tú el lenguaje a la persona, porque te estás graduando de tu vida profesional y qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que vas a seguir haciendo? Cada organización a nivel general, cada sector va a tener diferentes retos, porque hay sectores, tanto con fuerzas laborales y como con clientes que ya hoy ya están envejecidos, otros que hasta ahorita empezamos a ver que envejecen, pero el llamado sí es a prepararnos y actuar. Yo les quise traer acá acciones prácticas a realizar desde dos aristas, desde una arista mucho más personal, que es cómo nosotros desde ya nos preparamos, cómo nos hacemos esas preguntas, cómo hablamos con nosotros mismos y cómo no esperamos a que llegue ese momento para tomar acción, sino empezamos desde ya a planear cuál va a ser esos 40 años de vida, qué me imagino yo que voy a hacer en esos 40 años y a nivel empresarial llevar este tema a sus comités directivos, cómo seguimos evangelizando, desde nuestra junta directiva hasta nuestra fuerza laboral entienda esta transición demográfica y también se haga las mismas preguntas que yo los invito a ustedes a que se hagan, prepararnos y educarnos y lanzarnos a hacer un piloto con una primera acción. Si bien queremos que sea un primer piloto, la idea es que sea un piloto lo mejor ejecutado posible. Muchas gracias a todos por su tiempo. Nuevamente, yo soy Lady Serge de Aurora. Fue un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Jus, muchas gracias de verdad, muchos insights y déjennos ahí si tienen dudas, si tienen comentarios, súper importante que podamos aprovechar ahora para preguntarle a Jus sobre estos temas. Permítanme acá un segundo. Voy a compartirles y aprovechando pues todas estas oportunidades. Y me encanta siempre cuando nos cuentas casos porque nos pones en contexto del tema demográfico y económico, ¿no? Porque claramente yo creo que pocas veces logramos tener información puntual en una presentación y a mí me encanta pues como Aurora nos muestra eso y nos lleva a los puntos claves. Tenemos pues los números, el mapa de lo que está pasando un poco en el mundo y en general en Latinoamérica, ¿no? Y yo ahora quiero invitarlos a que pensemos en qué pasa al interior de las organizaciones y de las personas en general, porque a veces hay algo que es común para las empresas y es que estábamos hablando de personas que tienen 20, 25, 30 años construyendo conocimiento en una organización que es un conocimiento crítico, ¿no? Y han atravesado todas las crisis, las transformaciones, bueno, muchísimas victorias, expansiones, y que saben que eso al final no queda pues como en un manual ni en los procedimientos de una empresa. Y esas mismas organizaciones o las mismas personas, cuando salen, como que no tienen cómo empezar a caminar esa transición, ¿no? Es un poco lo que nosotros hemos venido encontrando. Y esta imagen que les muestro ahí están viendo hoy en mi pantalla, ¿cierto? Sí, Adri. Quiero que observen esta imagen y cómo representa lo que está ocurriendo en las organizaciones, porque en los últimos 30 años hemos logrado acumular en Colombia y en Latinoamérica mucho más conocimiento que nunca, porque la gente ha tenido acceso a educación y eso hace que la capacidad del liderazgo sea mucho más alta que en cualquier parte de la historia. Y tener esos profesionales que hablamos de décadas, de más de 3 décadas, 4 décadas de experiencia, pues cómo se aprovecha, ¿no? Tanto expresidente, vicepresidente, gerentes, empresarios expertos, sectorialmente,
miembros de junta con capacidad de seguir aportando valor, pero que a veces ese capital, aunque sigue creciendo a nivel demográfico, nuestros sistemas siguen reduciéndose, ¿no? Y esos espacios donde deberíamos estarlos aprovechando, pues piramidalmente, lo normal, se empiezan a reducir. Entonces, ¿cómo desarrollamos esos mecanismos para que podamos utilizar esa experiencia y no perder, y hablo así, a las personas que siguen existiendo, siguen vigentes y, como hablamos, siguen actualizándose? Hoy, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers nos dice que el 87% de las organizaciones reportan dificultades para encontrar talento directivo. Y esa escasez se viene convirtiendo como en la preocupación de las empresas. Y al mismo tiempo es increíble porque el 55.2% de las personas que están entre 55 y 64 años solo participan en las empresas con empleo formal, ¿no? El 55% es empleo formal. Entonces uno se pregunta como qué es lo que está pasando y qué hacemos para que las empresas puedan parar de decir que no encuentran ese talento, en muchos casos, el talento directivo, y dejamos de subutilizar el otro talento que está, digamos que saliendo al mercado en otras opciones que no son la empleabilidad en muchos casos. Y siempre decimos el problema está realmente en los mecanismos efectivos que conecten esa experiencia con conocimiento y necesidades. No todo el mundo sale a montar su emprendimiento, no todo el mundo sale a montar su firma de consultoría, y ese es un problema que tenemos hoy, especialmente en los niveles directivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de longevidad y talento senior, muchas, a veces muchas, a mí me parece, ¿no? Muchas presentaciones son muy teóricas, que por ejemplo me encanta cuando Aurora pone casos. Y yo le venía diciendo a Yus, para nosotros que somos mentalidad alumni INALDE, todos decimos, pero bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Dónde ha pasado? ¿Qué están haciendo? Porque necesitamos entender las mejores prácticas. Y en distintas partes del mundo ya existen organizaciones que han convertido como que esta idea del talento senior y la han capitalizado y tienen resultados medibles. Les invito, por ejemplo, a conocer esta organización. No sé si la conocen, es Cogenerate y está liderada por Mark Friedman en Estados Unidos. Tiene ya más de 50 iniciativas que conectan generaciones y están muy enfocados a educación, empleo, liderazgo comunitario y bienestar, muy en programas sociales. Y realmente pues la experiencia, ellos dicen, no se retira, sino que miremos cómo la transferimos al sistema. Ashoka, que ahora les voy a hablar un poco también del tema, está presente en 98 países y ellos impulsan una visión de la longevidad basada en cómo contribuimos desde el propósito y la participación activa, pero durante toda la vida. Y aquí hablamos de lo que nos decía Jus, de temas intergeneracionales. Y Stanford, ¿no? Creo que este lo hemos escuchado mucho, el Centro de Longevidad, que ha replanteado la forma en la que vemos las etapas de la vida. Tienen un tema del New Map, del nuevo mapa de la vida, que reconoce que las carreras pues ya no son lineales y puede que a veces uno salga de la actividad laboral, pero emprenda o vuelva a reconectarse, y una vida de 100 años, como nos decía Jus, requiere nuevas formas de aprender, nuevas formas de trabajar y contribuir. Y en India hay una famosa iniciativa que se llama Mentor Together, y es una plataforma que utiliza tecnología para conectar mentores senior con jóvenes profesionales y estudiantes. Y esto es súper chévere porque han logrado resultados muy claros y medibles, ¿no? Que es a veces un problema con las iniciativas, porque necesitamos demostrar que estamos transfiriendo, que no es algo fácil, pero si esa experiencia acumulada sigue siendo un valor y un activo pues en la sociedad, y tenemos los mecanismos para conectarlos con necesidades reales, pues es lo que de pronto nos llega a aportar muchas cosas que situaciones, políticas públicas, gobiernos no alcanzan pues a obtener. Y quiero detenerme un momento en el... ¿Perdón?
quiero detenerme un momento en este caso que representa como una de las evidencias más importantes que existen sobre este tipo de proyectos, ¿no? El caso de CoGenerate, porque a finales de los años 90 Friedman se plantea pues esta pregunta de que si la experiencia acumulada de esas personas mayores fuera un recurso para las nuevas generaciones y esas organizaciones que más lo necesitan, ¿qué podría lograr, no? Y a partir de esa pregunta, primero el proyecto se llamó ENCORE y después actualmente se llama CoGenerate. Y no pensaron en un programa de retiro, que eso es súper importante, ni un programa asistencial, a pesar de que están en temas muy de impacto social. Han movilizado 2.300 profesionales senior y más de 2 millones de horas de contribución especializada con, imagínense, 200 millones de dólares de valor económico generado. Si buscan en redes, hay muchísimos casos puntuales en los sectores donde han tenido impacto. Y aquí, pues más allá de las cifras que nos encantan, lo más importante es cómo lograron eso, ¿no? Y esas personas no necesariamente fueron incorporadas a trabajo operativo, que quiero ser muy clara, fueron incorporadas para fortalecer las organizaciones desde el liderazgo, participar en procesos estratégicos y acelerar capacidades que a veces es difícil acelerar porque las organizaciones o están emprendiendo o están en un proceso de desarrollo que si el liderazgo es muy joven, pues cuesta un poco más trabajar. En cambio, si logramos esa colaboración intergeneracional, pues va a ser súper ganador y exponencial. Y en Origen Antifrágil, pues nos hemos preguntado también así, ya que quiero decir como Friedman, muy ambiciosamente, ¿qué podríamos lograr en Colombia y en Latinoamérica si activamos ese activo, llamémoslo estratégico, ¿no? Que son las personas, el conocimiento y la experiencia. Porque hablar del talento, yo creo que senior es no solo decir que aporta experiencia, porque como que la experiencia por sí sola, pues no es lo más valioso. Nosotros creemos que lo que genera valor es cuando la experiencia termina convirtiéndose y como está siendo parte de algo mucho más grande. En esta pirámide escalera vemos en la base el conocimiento, ¿no? Que son décadas de lo que uno aprende, de un saber técnico y sectorial. Después vamos a la siguiente, que es la experiencia, porque empezamos a ver problemas reales, temas que ya se han resuelto o hemos navegado pues en ese problema. Las redes, las relaciones que tomaron años construir, los que están aquí, que son alumni INALDE, esas relaciones que sabemos que tejemos desde todas las organizaciones en las que somos y hemos sido parte. El criterio que da un talento senior porque tiene una lectura sistémica de un contexto, ¿no? Es esa capacidad de distinguir qué es urgente, qué es importante, tomar una decisión cuando no existe y la capacidad de mentoría, que es empezar a multiplicar ese aprendizaje en otros. Que me encantó ese ejemplo que trajiste, Jus de Kavak, porque me parece que es o sea, llegar al nivel de la capacidad de multiplicar, ¿no? De transferir, de interpretar mejor. Y ahí es como que tenemos la mayor forma de que el criterio humano pueda aportar a una sociedad. Y pues hoy la inteligencia artificial ha democratizado el acceso al conocimiento, el Internet y todo el tema de las redes, pero el valor diferencial, yo insisto en que está siempre en esa capacidad de seguir generando valor para otros desde ese conocimiento. Y hay un hallazgo importante y creo que es el principal problema que nos muestra que hay una desconexión, porque en un estudio que hizo Ashoka sobre nueva longevidad en el 2024, nos encontraba que el 64% de las organizaciones han reportado dificultad para coordinar y conectar generaciones de manera efectiva. Eso que nos mostraba Yus, de esos casos, pues es claro que pocos lo han logrado. Todavía no tenemos suficientes mecanismos para transformar y que a todo el mundo le llegue esa colaboración real. Pero, pues,
el 63% de los profesionales senior en ese estudio que ellos hicieron afirmaron que deseaban seguir contribuyendo activamente. Y bueno, nosotros conocemos y tenemos muchos de cerca. Y esto es fundamental, porque si las personas quieren seguir definitivamente aportando valor, pues si no encuentran dónde hacerlo, va a ser mucho más difícil. Y estos datos, pues al final nos terminan diciendo, hay que cambiar las narrativas, hay que tener colaboración intergeneracional, hay que tener entornos inclusivos, hay que tener aprendizaje permanente y una redefinición del trabajo y el propósito, porque pues al final no podemos seguir viendo la vida igual porque las etapas están cambiando. Y para nosotros en Origen Antifrágil, pues esa es la tesis central de lo que hacemos. Durante años hablábamos de si tenemos talento joven o si apostamos por el talento senior. Y yo creo que la evidencia en las organizaciones, así seamos una MIPYME, así seamos una empresa grande, nos muestra que cada generación aporta algo distinto al sistema y las necesitamos todas. Y el talento joven, aquí yo les empiezo a contar, pues al final nos está aportando velocidad, esa facilidad de adaptar nuevas tecnologías. Incluso nosotros aquí lo vemos en Origen Antifrágil, el equipo que está detrás de todo el tema de marketing, de soporte, de servicio, es un equipo muy joven, pero trabajamos de la mano con los expertos, conversamos que al final estamos en función de nuestros clientes, entonces es súper chévere porque este talento senior nos sigue aportando pues todo el tema de contexto, una lectura como sin igual, digo yo, porque a veces nosotros podemos estar desde la empresa viendo unas cosas, pero el talento senior tiene una capacidad para gestionar, para entender incertidumbre muy grande, entonces como vamos recopilando cosas muy rápido, pero tenemos la facilidad de leerlas a través de un conocimiento súper especializado, redes que se han construido durante décadas. Pero la ventaja no está claramente en elegir uno u otro, ¿no? ¿Cómo logramos integrarlos los dos? Y si un talento senior empieza a ver que se jubila, que empieza esa transición y pierde lo que está a la izquierda, que es el cargo, el salario en la nómina, la oficina, la tarjeta de presentación, la empresa tiene que ver que lo que realmente se va no es eso del organigrama o esa persona en el organigrama. Son relaciones de confianza, criterio, conocimiento, lectura de los mercados. Y más allá de que lo pueda absorber desde un mecanismo, una empresa donde fue parte, es cómo lo puede absorber y aprovechar todo el sistema y el sistema desde la intergeneracionalidad, ¿no? Entonces concluimos que no falta talento. Falta realmente para nosotros una infraestructura que empiece a conectar talento senior, empresas y MIPYMES y ecosistema productivo. Debo decir que hay muchas iniciativas en el mercado que trabajan sobre esto, pero tenemos que empezar a ser más intencionales todos, desde las organizaciones, desde el mismo talento senior, desde el talento joven que está emprendiendo, porque es que existe la experiencia, existen organizaciones que la necesitan, existe la voluntad de contribuir, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Y empezar a ver cómo transformar esa experiencia en valor para esas empresas y para la sociedad es lo que a nosotros pues nos mueve en Origen Antifrágil. Hoy quiero contarles que cuando nosotros evidenciamos cierta ausencia de mecanismos para hacerlo como de manera sistemática y que fuera mucho más ágil, planteamos como una infraestructura, digo yo, que al final termina siendo un ecosistema, como a todos nos gusta ahora llamarlo, y conectar ese talento senior con empresas, con organizaciones, con líderes que la pueden aprovechar porque están, digamos, o en transición dentro de las organizaciones o ya están activos por fuera de las organizaciones, porque es una manera, y convertirlas en mentoría, en temas de gobierno corporativo, en temas de consejería estratégica, en cómo transfieren conocimiento, pero tácito, ¿no? En cosas puntuales.
en cómo trabajan y logran generar aprendizajes desde la sucesión, el liderazgo, formación, legado. Y yo creo que pues ese es un valor para las organizaciones que hay que aprovechar. Nosotros dentro de este ecosistema pues tenemos tres pilares muy importantes. Quiero contarles que tenemos como la intención todos los días de impactar desde uno, el primer pilar que son las personas, que es cómo logramos que el talento sea visible y transferible y accionable, que es lo que más nos moviliza. Yo creo que cada uno, pues, ya sea en una organización o dentro de un emprendimiento o solo, pues, como en el mercado como líder, está tratando de aportar y para nosotros que estas personas tengan la visibilidad para ayudar a otros es súper clave. El segundo pilar, pues, son las empresas. Si ustedes están en organizaciones donde tienen talento en transición, creo que es un reto crítico en transición silver, que ya van a jubilarse, porque normalmente hay retos en temas de atracción, de selección, de desarrollo, de cómo fidelizo el talento, cómo miro los temas de sucesión, pero nosotros creemos que la experiencia puede convertirse en ese acelerador que las empresas necesitan en todas estas etapas. Y el tercer pilar, pues es la red antifrágil, que al final materializa todo esto, ¿no? Porque conecta líderes, emprendedores, empresas, expertos. Nosotros como Alumni Sinalde somos un grupo de gente muy privilegiada. Yo creo que somos un porcentaje minoritario, pues, de este país que goza del privilegio de acceder a toda esta formación, pero cómo podemos replicar todo lo que aprendemos en una escala diferente, pues, en otras empresas. Y yo creo que el impacto verdadero ocurre cuando llegamos a eso, ¿no? Esa experiencia activa, mejores decisiones para las personas, nos lleva a empresas más competitivas y al final, pues, lo que queremos todos, ¿no? Impulsar a Colombia y a Latinoamérica para que sea más productiva. Quiero pues finalmente en estos últimos 10 minutos y si tienen preguntas, aprovechar pues para hacerles invitaciones puntuales. Ustedes tienen a la mano esta red de las que les hablo, no solo para activarse como un talento senior, ¿no? Sino como una oportunidad para también sus iniciativas. Nosotros queremos ser la red más antifrágil porque queremos que convivan el talento joven, el senior, los emprendimientos, las pymes, las organizaciones grandes, cuidando muchísimo de lo que ya ha escalado. Y bueno, hablando de escalar, eso es lo más difícil para cualquier organización. Y si nosotros logramos seguir conectando organizaciones con retos concretos, y esto de talento que ya sabe filtrar, ya sabe ver desde el criterio y la experiencia, pues definitivamente vamos a lograr nuestra misión y nuestro propósito. Esta plataforma que hemos diseñado facilita la conexión, facilita la mentoría, facilita la transferencia de conocimiento. Aquí hay mucho de IA, de Machine Learning, bueno, todo lo que hoy nos ofrecen las tecnologías emergentes, pero lo más importante es que detrás de esto, pues hay talento que está con ganas de servir y que se vincula todos los días y que desde las organizaciones muy grandes podemos también empezar a detectar. Em, Definitivamente hacer posible el encuentro de todo este ecosistema, pues para nosotros es lo que ya hemos vivido y me gusta pensar en las 2 millones de horas de Friedman, que empezó desde los 90 en un país como Estados Unidos. Nosotros ya hemos logrado algo más de 100 horas de conexión en estos 6 meses que llevamos con la red activa. Eh, ya en junio vamos a completar 20 consejeros expertos activos. Esperamos a julio tener ya todos los 20 activos y bueno, se siguen sumando
dentro de otras organizaciones que también nos están abriendo sus puertas muy grandes para ver el futuro desde el propósito y hacer planes no de retiro, sino planes que llevan a que nos planteemos cosas nuevas en las organizaciones. Una invitación final, si quieren vivir cómo funcionan los consejeros, asesores, cómo funciona un consejo asesor y una mentoría para una pyme o para un líder, vamos a mostrar cómo opera esto el 6 de julio en el marco del mes de la nueva longevidad de Ashoka. Esta iniciativa de Ashoka que está en 98 países para región andina, este mes es muy importante. Aurora también va a estar en un panel en el 9 de julio, nosotros también, pero el 6 de julio vamos a tener un evento donde vamos a tener 2 consejos asesores para 2 empresas distintas. Entonces, si tienen una pyme, una empresa que quiere aplicar y vivir este consejo asesor con talento senior y probar nuestra metodología única, pues nos encantaría tenerlo. Es un desafío antifrágil, ustedes lo ponen, nosotros lo vivimos. Y como alumni Sinalde, pues contarles que queremos seguir transformando toda la experiencia en estrategia. Ana María, que está aquí, es también MBA del INALDE, es nuestra directora de expansión y alianzas y está lista para contarle los beneficios que tenemos para los alumni INALDE, para que puedan acceder a la ruta, a la red, que nos cuenten desde Futuro con Propósito. Si tienen un reto como empresa, como organización, también podemos ayudarlos. Ahí están nuestras redes sociales. Y bueno, pues agradecerles muchísimo su participación, que hayan estado conectados con nosotros. De verdad, pues nos encantaría poderles ayudar. Juanita, gracias. Adri, ¿ahí me escuchas? Sí. Sí. Bueno, nada, quería pues como leer algunas intervenciones que se hicieron en el chat. John Alexander Hincapié hacía como una afirmación de que había estado pensando precisamente si era oportuno hacer otra carrera y siempre lo desmotivó pensando en la cantidad de tiempo que iba a gastar y su edad, pero que le pareció muy oportuna la conversación también como para esa decisión que quería tomar. Roberto Calderón nos preguntaba si conocen otros casos de uso de empresas multinacionales que quisieran aprovechar el talento senior en casos directivos. Eh, Probablemente hayan muchos casos de uso. Jus y Adri dieron como los casos de uso más relevantes y que más han sonado, pero hay muchas empresas, incluso Aurora se dedica a acompañar a las empresas en sus procesos de silverización. Entonces, no sé, Yu, si de pronto tienes algún caso corto por el tiempo para que Roberto se vaya con otra perspectiva. Bueno, digamos que ahí básicamente lo que pasa en este formato es que cuando tú tienes un cargo directivo que ya está a puerta de salir de la empresa, ahí entran a suscitarse varios modelos, ¿no? Está desde, no sé, mentoring inverso, y es básicamente cuando la empresa dice, yo quiero que usted siga trabajando para la empresa, puede ser desde otra figura o bajo otro tipo de contratación, pero haciéndole mentoring a mis cargos de cierta funcionalidad específica en la que esta persona haga parte. También hay modelos donde entran las personas a ser directamente como consultores. Hay otras donde entran a crearse redes de alumni o de embajadores, donde estas personas ya tienen un rol mucho más activo en promoción, difusión y como vocería en ciertos niveles. Entonces yo creo que acá es más un tema de entender cuáles son exactamente las particularidades también de cada uno de estos países. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos a ver en qué cosas se pueden hacer a hoy, después de que estas empresas, la persona se pensiona, yo creo que ahí toca entender muy bien la letra pequeña de qué es lo que permite el gobierno que se haga dentro de las leyes de cada país. Entonces, nosotros tenemos hoy, por ejemplo, Salesforce, que ellos hacen planes de beneficios flexibles y eso también involucra a las personas mayores, o tenemos casos mucho más globales como Mastercard,
que ellos tienen estrategias de reskilling senior en inteligencia artificial y economía digital, que ahí entran a jugar también como los jóvenes empiezan a educar a las personas mayores y las personas mayores empiezan a educar a los jóvenes en otros programas. Entonces, digamos que a nivel de qué podemos hacer con estos directivos seniors, hay muchas oportunidades. Yo creo que ya depende mucho más cuál es la estrategia de la empresa y hacia qué quiere la empresa empezar a trabajar, porque acá hay otro punto y es el acompañamiento a las personas que están próximas a pensionarse, ¿no? Normalmente las empresas tienen programas para prepensionados que empiezan a hacer como todo un acompañamiento, algunas van desde los 3 años, 5 años, 10 años, entonces yo creo que acá también es entender qué es lo que esta persona quiere, qué es lo que esta persona decide, qué es lo que lo mueve, cuál es su pasión, y a partir de ahí que la persona la identifica, es decir, no sé, yo quiero cambiar drásticamente mi carrera, es decir, yo quiero literalmente hacer un reskilling de mis habilidades hoy porque quiero, no sé, si toda mi vida fui director en contabilidad de algunas funciones financieras, ya no quiero hacer eso, ahora quiero dedicarme a, no sé, algo mucho más en la línea de no sé, ser consultor para finanzas personales, ¿sí? Tiene que ser de cierta forma cercano, pero ahora quiero ser más temas de impuestos y demás, ¿no? Entonces, digamos que ahí entras tú directamente a reorganizar como empresa y acompañar tú como empresa lo que esta persona decide que quiere hacer. Entonces, yo creo que hay muchos modelos, creo que Adriana comentó varios también y trajo varios ejemplos, pero yo creo que a la larga es uno entender la regulación del país, qué se puede y qué no se puede hacer desde el punto de vista de cómo tú conseguirías seguir vinculando a esta persona después de que la ley te, digamos que te pone ciertos lineamientos en cómo tienes que hacerlo. 2, entender qué es lo que motiva a la persona. Y 3, entender también cuáles serían esas oportunidades que tú puedes directamente abrir como empresa, ¿no? Porque tú puedes tener la intención de abrir 5 programas en simultáneo, pero si la junta directiva de pronto no te aprueba los 5 programas o te dice que no se van a destinar recursos para esos programas, pues ahí entra también un tema financiero institucional a digamos que a poner en jaque los sueños, ¿no? Entonces creo que esa podría ser la forma en que te respondería, trayéndote algunos de los casos que ya te mencioné, de Mastercard, Salesforce, etcétera, etcétera. Gracias, Jus. Dale, Ani. Si están interesados en participar en la convocatoria o ir y asistir a la convocatoria del tema en el mes de la nueva longevidad y nuestro consejo asesor el 6 de julio, por favor, escríbanos. Es un lunes en la mañana, entonces creo que no hay partidos, entonces nos pueden escribir consejo asesor o desafío antifrágil. Y si quieren también conocer más temas de economía silver, de economía plateada, por favor díganos para vincularlos con Aurora y puedan tener acceso a los temas que tienen ellos alrededor de esto. Tienen muchísimos eventos también donde todos aprendemos. Yo aprendo un montón con Aurora. Entonces, bueno, Jus, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su valioso tiempo. A pesar de que nos vayamos a ir 100 años, tenemos que seguir aprovechando el tiempo. Entonces, cuenten con nosotros para seguir viendo la longevidad desde la oportunidad y el trabajo intergeneracional. Un saludo para todos. Adriana, disculpen, antes de despedirnos, recordarles que hay beneficios exclusivos para la comunidad INALDE. En ese Perdón, orden de sí. ideas les coloqué mi celular, mi correo electrónico, está en la página web y siempre mencionan que son de INALDE para poder acceder a los beneficios. Muchas gracias. Un saludo, mil gracias para todos. Gracias. Un buen día. Hasta luego, gracias.